No sé, yo sé, por eso me impacta esto. Yo amo la palabra, tal vez usted no tanto como yo, pero yo quiero que la ame también. Porque la palabra me está dando las respuestas de por qué le pasan tantas cosas a la gente en la vida. Pero cuando usted tiene un llamado, yo nunca entendí en mi vida, en mi infancia, tantas cosas que me pasaron, el diablo quiso pasarme por encima, hasta que pude entender, era que yo tenía un llamado y que yo iba a arrinconar a las tinieblas, con el llamado que Dios me iba a dar, con el ministerio que me iba a dar, y lo mismo es con su vida, y por eso yo no entendía por qué me atacó tanto. En ese momento pensaban que eran las personas, pensaban que eran las circunstancias, le eché la culpa a un montón de personas, pero después me di cuenta que no era nada de eso, era el diablo detrás teniendo dañar el propósito eterno de Dios. Y posiblemente a usted lo ha atacado con una cosa, con otra cosa, con otra cosa, pero tiene que saber por una razón. Usted tiene un llamado. Sobre ti edificaré la iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán. Pedro no es el Papa, como algunos se confundieron, pero Pedro fue la piedra angular porque fue el primero que se predicó. Piense en los 10 discípulos que vieron a Pedro negando a Jesús. Y ahora viéndolo 50 días después, parado delante de todo el mundo, predicando el primer sermón y 3,000 personas corriendo. ¿Se imagina para todos los demás viéndolo a Pedro en acción otra vez? Algunos pensarán, no, están llenando de envidia, mira el Pedro. No, porque estos hombres eran sanados por Dios, no tenían envidia, estaban felices de volver a ver otra vez a Pedro en acción. La gente envidiosa es la que usted quiere verlo abajo, pero la gente que realmente está llena del Espíritu Santo dice, este man estuvo abajo, ahora está arriba otra vez. Y verlo ahí dándole y dándole, yo creo que todos los discípulos mirando, volvió Pedro y al otro día se lanzó otro mensaje de 5,000. Y después dice la Biblia que caminaba y la sombra, solo él pasaba y la gente le ponía a los enfermos a decir, goterémosle la sombra a Pedro porque está pasando. Y se piense 50 o 2 meses atrás, Pedro arrinconado, llorando amargamente, pensando, tenía razón Jesús, pero no pude. Quebrado, llorando amargamente. Y pasar 3 meses o 6 meses después y sentir que usted pasa y los demonios salen y salen y salen porque no lo pueden ver. Eso le tenía miedo el diablo. Y por eso dijo, ese es el que yo quiero porque ese es el que hay que frenar. A ese es el que hay que frenar. Los demás, y si se da cuenta que quieren los que aparecen en el Nuevo Testamento. Juan, Pedro, no más. Y Pablo. Pero Pablo no es de esa cochada. Los demás no aparecen. Aparece nomás Jacobo que lo mataron rapidito. De resto los demás no aparece ninguno más. Porque ellos dos, sobre eso giró todo el eje de la iglesia. ¿Por qué Dios no quiso nombrar a los demás? No lo sé. Pero Dios, al que tiene un llamado así, usted tiene que saber. Entonces usted tiene que comenzar a descubrir por qué me ha pasado tanta cosa. Es porque Dios tiene un plan grande. Pero ahí viene la otra parte. Lo segundo. Simón, escúchame, presta atención. El diablo te ha pedido y yo he rogado que tu fe no falte. Entonces decía, ¿por qué lo dejó pasar Jesús por esto? ¿Por qué no lo libró de ese zarandeo tan duro? Porque el problema de Simón, por el cual el enemigo lo eligió, es porque él no podía escuchar. Jesús le llamó a él Simón Pedro. Jesús fue el que le puso Pedro. Él se llamaba Simón y él fue el que le puso Pedro. Y después le llamaba Simón Pedro. Y solo en ocasiones especiales le llamaba Simón. Y la última vez que se dirigió a él, se dirigió como ¿qué? Simón, antes de morir. Porque le dijo Pedro, Simón, quiero que escuches. ¿Y qué hizo él? ¿Qué me dices? Que hoy me vas a negar. ¿De dónde sacas eso, Jesús? A la cárcel voy, a la muerte. O sea, hay gente que no escucha. Y por eso el diablo sabe que son presa fácil de atacarlos. Porque ellos no escuchan. Tienen un problema con escuchar. Con prestar atención. Y esas personas son vulnerables. Mire la tendencia, Hechos 10 para que lo lea en su casa. Dice la Biblia que Jesús o el Espíritu Santo se le aparece en la terraza a Pedro. ¿Y qué dice la palabra? Hechos 10.
Estos días lo hemos leído, lo de Cornelio, lo hemos trajinado a diestra y siniestra, que baja unos animales en una manta y le dice, mata y come. Dios le está hablando y él le dice, no, yo no como de eso, adiós. Quiere decir que la tendencia de Pedro es ¿a qué? A refutar, a no escuchar. Entonces a veces personas así, el diablo los ataca porque el éxito de la victoria es escuchar y obedecer. El Shema. Shema es la palabra hebrea que significa oye hoy Israel. Para Israel oír es lo mismo que obedecer, es la misma palabra. Entonces, ¿qué le está diciendo Dios a Simeón, a Simón? Simón, escucha, hoy me negarás. Y él, no, hasta que no estuvo quebrado, le pasaron las palabras por la cabeza y dijo, era verdad. ¿Quiénes son fáciles para que el enemigo los ataque? Personas obstinadas que por más que escuchan, no obedecen. Están obstinadas en decir, yo me quedo así lo voy a hacer. Por eso Pedro respetaba a Pablo. Por ahí dicen Pedro en la segunda de Pedro, es que los escritos de Pablo son difíciles de entender. Porque Pablo regañó a Pedro en Gálatas. Dice, me tocó de llamarle la atención. ¿Qué es lo que está haciendo? Volviendo otra vez a judaizarse. ¿Qué quiere decir eso? Que ya viejo Pedro todavía volvió a fallarle el oído. Y vino un hombre de Dios y le dijo, otra vez hermano, necesito que si usted va a estar delante de los gentiles, se porte igual. No cambie con el grupo, no se deje que por cuando está judío les tenga miedo. Y lo regañó. Amablemente. Quiere decir que Pedro tuvo una debilidad. ¿Y qué es? Las ovejas pueden escuchar a su pastor solo en delicados pastos. Los hará descansar, junto a aguas de reposo los pastoreará. Para que usted tenga un pastor necesita escuchar. Ese es el secreto del pastorado natural. No se mueve un pastor si la oveja no puede escuchar. Estos días explicaba en uno de los devocionales que el secreto, uno de los sellos de que una persona es oveja es que escucha. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Pero las que no son mías me oyen y no me siguen. Entonces, ¿qué sucede? Cuando una persona oye y no sigue, comienza el enemigo ¿a qué? A atacarlo. Lo tercero que nos muestra este pasaje bíblico, ya lo acabamos de leer, es que hay personas que son vulnerables a los espíritus o que los espíritus se las montan más, si puedo usar esa palabra así, es porque esas personas han hablado palabras de maldición. Yo creo mucho en eso. ¿Por qué creo? Porque dice la Biblia que cada uno comerá del fruto de las palabras. Y las palabras de maldición que él desató él mismo. Listo, niegue a Jesús. Pero él ¿para qué entró en una maldición, en un juramento? Él mismo se metió en una jaula. Y por eso no podía salir de ahí. Y por eso Jesús tuvo que aparecer para sacarlo de esa jaula. Por eso es tan clave el poder de las palabras sobre nuestros hijos, hermanos. Una persona que sabe mucho de hebreo dice que la palabra maldición en el Antiguo Testamento significa reducir. Eso me llamó la atención, reducir. Quiere decir que cuando una persona comienza a hablar mal de una otra persona o maldecir, que es decir mal, reduce el potencial, la prosperidad, la salud y la unidad y un montón de cosas de las personas. Y Pedro se automaldijo. Y las personas que yo he visto que el enemigo más ataca son personas que han tenido esas atmósferas donde han crecido en hogares donde ha habido tanta maldición. Porque la gente piensa que maldecir es te maldigo. No es eso. Es todo lo que, si nos alcanza el tiempo, voy a hablar un poquito acerca del poder de los primogénitos, porque a los primogénitos el diablo les tiene también un ataque, y se lo va a mostrar bíblicamente. Los primogénitos en toda familia. Y una cosa de esas tiene que ver, por eso, una de las personas, porque los papás muchas veces y las mamás son usadas, sobre todo con el primogénito, porque con eso están aprendiendo, y ahí se equivocan más. Yo decía, ¿pero por qué? Porque ahí el enemigo quiere dañar ese propósito. ¿Con el poder de qué? De las palabras.
Porque hay cristianos que sí han aplicado la palabra. El problema es que como no hemos ido de escuchar, entonces seguimos viniendo a una iglesia, pero siguiendo así que la lengua que desvaría, como la de Saúl, profetizamos un montón de cosas equivocadas y todavía el enemigo está queriendo encender la lengua nuestra para que hablemos un montón de cosas y las cosas no cambian. Entonces dice los salmos, dice el libro de Pedro también, si quieres ver días buenos y felices y ser de larga vida, refrene la lengua de hablar mal. Hablar mal es maldecir. Esta China no va a salir para nada en la vida. A mí en un momento determinado las palabras que me marcaron de mi adolescencia fue: usted va a pagar lo que ha hecho. Esas palabras me marcaron fuerte. Yo después dije: en el nombre de Jesús. Yo comencé a quitarme todo eso de encima. Cuando llegué a Cristo lo llevé a la cruz. Jesús murió por mi maldición y en el nombre de Jesús se lleva eso a la cruz. Pero hay personas que no han hecho estos ejercicios de decir: yo llevo todo eso que han dicho de mi vida en el nombre de Jesús y que yo he dicho sobre todas las personas. Porque las personas que son vulnerables a la maldición son personas vulnerables a los demonios. ¿Qué dice sigamos, vamos a avanzar de una vez a otras cosas acá. Así que lo tercero es esto. Lo cuarto, y vamos a otro pasaje y vamos a cambiar de personaje porque ya Hechos de los Apóstoles 8, 22 al 23, vamos a seguir con las características. ¿Qué personas son vulnerables a los espíritus? Número uno, las personas que tienen un llamado grande de Dios. Las personas que tienen un propósito de Dios acá en la tierra. Y si usted está acá, usted tiene un propósito de Dios. No porque venga a Sion, sino porque viene a escuchar la palabra de Dios. Dios quiere que sepa que usted tiene un propósito. Y por eso el diablo ha querido lanzarlo en una sensación en la vida de despropósito. Porque sabe que si logra eso, va a dañar a las personas. Entonces, ¿qué es lo que dice Hechos 8, 22 y 23? ¿Qué dice? Ayer lo leímos. ¿Qué dice? Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. 23. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Vamos a deshuesar ese versículo 23. La palabra hiel significa veneno en griego. Hierba venenosa. Bilis. Está diciendo: yo veo con una palabra de ciencia, se llaman dones de revelación, de que Dios puede dejar ver cosas. Dice: yo veo que tu corazón tiene por dentro veneno. Dentro de ti hay una bilis amarga, de amargura. Y lo segundo que veo es que estás metido en una cárcel, y la cárcel se llama maldad. Y la maldad aquí tiene 4 significados, y una de ellas se llama ofensa. Entonces lo voy a traducir. Lo que está diciéndole Pedro a este hombre, que miramos ayer que él se convirtió y que él se bautizó, y que él está impactado viendo ahorita a Pedro y a Juan echando fuera demonios, y sobre todo lo que más le impactó fue que ponían las manos y se recibían al Espíritu Santo y caían, y él estaba impactado con esto, y él dice: ¿cuánto vale eso? Y se lo compro. Yo quiero ese mismo don. ¿Cuánto vale? Y ya mire el Pedro que estaba llorando, ¿cómo está ahorita? Yo te veo, amigo, que dentro de ti hay una cárcel. Se llama la ofensa. Esa ofensa te encarceló, y ahora en esa ofensa tú has desarrollado una amargura, y esa amargura ahora destila veneno todo el tiempo, porque caíste en una trampa. ¿Cuál es la trampa? La ofensa. Lo cuarto de las personas que yo he ministrado, no tantos como quisiera, como Bob Larson, pero que he visto como el diablo ataca más, esa es la gente que está en una trampa ofendida. Ahí son favoritos. ¿Cuál es la ofensa de Simón? No lo sé exactamente, pero pareciera, por lo que veo,
Es que acuérdese que Simón era el famoso del pueblo. Era el de las botas texanas y que hacía cosas y todo el mundo y las mujeres, wow, Simón. Y le pagaban y todas las cosas. Y ahora Simón ya no es famoso. Ahora pasó ¿a dónde? A un segundo plano. Entonces ahora viene y ve algo espectacular y dice, yo quiero volver a comprar ese espectáculo. ¿Por qué? Porque yo quiero volver otra vez a ser protagonista. No sabemos si él estaba tan ofendido, era porque ya no estaba siendo protagonista, ahora eran otros. Y el diablo lo metió en esa cárcel y ahora la amargura comenzó a crecer y él ahora cuando le hace esa propuesta, ¿qué es? Veneno que está saliendo de su boca. Por eso le dice, tus palabras perezcan contigo. Cuarto, ¿quiénes son sensibles para que los demonios los ataquen? Las personas que están ofendidas. No sé si me estoy haciendo entender. Yo estoy usando la Biblia para no venirme con tantos ejemplos o personales o liberaciones. Vamos a la Biblia. Cuando Jesús explicó el tema del perdón, ¿sí lo han visto? El tema de los denarios y que dice que alguien debía 10,000 denarios. ¿Sabe cuánto se pagan 10,000 denarios? Se necesita 186,000 vidas para pagarlo. Y eso le debía al rey. Le debía 186,000 vidas. Si reencarnara, si existiera reencarnación, necesitaría 186,000 vidas reencarnar para poder pagar. Y él le dijo al rey, por favor, perdóname mi deuda. ¿Y qué le hizo el rey? Te perdono. Se fue. Salió y buscó a uno que le debía, se encontró en el camino que le debía 1,000 denarios. A 100 denarios. Porque la historia dice que para pagar 100 denarios se necesitan 5 meses de trabajo. Y este le dice, págame los 100 denarios que me debe. Le dice, no tengo. Ten misericordia de mí. Dice, no cuento de misericordias. Necesito mi plata. Entonces dice la palabra que él dice, necesito mi plata. Y como no tiene mi plata y él está en autoridad, ¿qué hizo? Lo metió en una cárcel. Entonces los consiervos fueron y le contaron al rey, rey, te queremos decir algo. ¿Se acuerdan que usted le perdonó ese montón de plata? Sí, él no le perdonó a un consiervo de él la plata. ¿Y qué dice? Mándemelo a llamar. ¿No le hice yo a usted misericordia para que usted hiciera lo mismo? Métanlo a la cárcel. Pero yo quiero llegar a este punto. Dice, y los verdugos lo azotaron. Al final de la historia termina que el primero terminó en la cárcel y él también terminó en la cárcel, porque hay un misterio acerca de los resentimientos y los rencores. Lo que está diciendo la parábola es, Jesús nos perdonó a nosotros una deuda imperdonable y por eso vamos al cielo, no por nuestras obras, sino por el perdón y la gracia de Jesucristo. No porque vengamos a una iglesia, no por dar mercados, no por dar plata a la iglesia, vamos al cielo es por medio de Jesucristo. La deuda es impagable. Ahora a mí me toca perdonar los 100 denarios. ¿Yo qué digo? Yo a usted no lo perdono. Entonces, ¿qué dice la palabra? Como usted no perdona los 100, los dos van para la cárcel. Y dice la Biblia que él fue torturado por los verdugos. ¿Qué creen que son los verdugos? Pues los demonios. Toda persona que no perdona comienza a ser afligida por espíritus. Es que el perdón no es por las otras personas, es por usted, para que usted salga de la cárcel. Por eso los dos terminan en la cárcel, porque para salir de la cárcel necesita perdonar. No por el que le hizo ofensa a uno, es por mí. Hace muchos años le hice esta pregunta a Dios en oración: Señor, ¿por qué es tan radical el perdón en la Biblia? Pues yo estaba luchando con el perdón, por supuesto. Digo, Señor, ¿por qué es tan radical? ¿Por qué no le da una margencita de decir, si es medio malo, si te ofendió, lo puedes resentir un tiempo? Sino que dice, si no perdonas, no te perdono. Yo digo, uy Dios, pero es que no hay margen. Hasta que la dulce voz del Espíritu Santo una noche apareció en sueños y me dijo, no es por ti, no es por ellos, es por ti. Es la única manera de yo protegerte de que el mal no te haga daño, es que perdones. Porque si no soy así, el mal te va a acabar.
va a carcomerte la amargura y la amargura va a botar, porque la amargura es una hierba que comienza a destilar hiel, el veneno. Por eso dice en Hebreos 13, no dejando que una raíz de amargura brote y ella los vaya a hacer caer. Entonces, número 4, ¿quiénes son las personas más sensibles para que Satán los ataque? La gente ofendida. ¿Hacemos un break o seguimos? Para los que están que... No, ninguno saca orina, ¿no? Ah, bueno. Hechos 5:3. ¿Qué dice Hechos 5:3? Ya lo leímos ayer, pero lo leemos otra vez. Léalo como si no estuviera ayunando. Acuérdense que este hombre, esta mujer, es una pareja, es un matrimonio. Hoy les voy a contar el contexto. Ayer le dije qué fue lo que pasó. Bueno, leámoslo, usted mismo lea la Biblia mejor. Devuélvase un poquito al 4, Catalina. Pero el 4, ¿no? Atrás. O sea, devuélvase al capítulo 4, perdón. Como al... Se no me acuerdo en este momento los versículos. Pero devuélvase unos poquitos. Ahí. Así que no había ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y les traían el precio vendido. O sea, ¿alguien los presionó? Nadie, ellos lo dieron. No era que era una obligación que había que vender la casa. Por eso personas dicen, yo conozco pastores ladrones que le quitan la casa a las personas. Yo llevo 30 años en el evangelio y no he visto ni un pastor que le quite la casa a una hermana. Hasta el día de hoy, como usted dirá, porque usted es pastor. No, yo no soy tonto. No sé si se da cuenta que soy un hombre pensador. Y si yo me diera cuenta que yo sigo un ladrón, yo me voy. Digo, mano, ¿yo cómo voy a estar con un ladrón? Yo nunca vi eso. Pero la gente dice que esto, yo no sé dónde lo sacan, que era una viejita. Acá eran ricos los que daban casas, porque los que dan casas son los que tienen la plata. 35. Y la ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno, se le daban los necesitados. 36. Entonces José, a quien los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad. ¿Cuántas tenía él? ¿Y cuántas vendió? Todo. Los demás daban de las casas que tenían y de los lotes que tenían, que sí que eran muy ricos. Este hombre no, este hombre dio lo que él tenía. ¿Y qué es lo que él tenía? Una casa, y eso es lo que puso, y dice, pero cierto hombre llamado Ananías, Zafira y mujer vendió también su heredad. Entonces ahí ya se entiende el contexto. Todos están dando. ¿Y qué dice Ananías, Zafira? Pues no nos vamos a quedar atrás. Pero la plata no la podemos dar toda. Hagamos que también vendemos, y si nos preguntan cuánto la vendieron, 100,000, pero la vendemos 1,000,000. Entonces viene Pedro, ya Pedro está transformado. Ya es otra historia, Pedro. Esto pasó 3 meses después, para que vea cómo es la obra de Dios cuando alguien realmente está quebrado. Entonces dice la Biblia, versículo 2, y sustrajo del precio, sabiendo también su mujer, y trayendo solo una parte, y la puso a los pies de los apóstoles. Entonces, ¿cómo quedaron ellos? Comenzaron a dar testimonios. El hermano Bernabé dio la casa. Ahora pase la hermana Zafira y esto también dio la casa. Pedro dijo, no me gustó esta ofrenda. Pero no, los materialistas que están esta noche no piensen, la plata, están pensando. No me gustó la ofrenda, no es por la ofrenda, es lo que hay detrás. Le digo, ¿por qué? Y ahí viene el versículo 3. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que le mintieses al Espíritu Santo y sustrajese el precio de la heredad? Y mire lo que le dice, le explica. Quiero que sepa esto porque así es, versículo 4. Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendiéndola, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Lo que está diciendo es, mire, la casa era tuya. Si tú la querías vender y si no la quieres dar, no, ¿por qué? Si tú querías quedarte con la plata, pues después que la plata es tuya, la casa era tuya. Entonces, ¿dónde está el pecado? La apariencia, mi querido hermano. ¿Qué le dice a él? No le has mentido a los hombres. Ellos quedaron bien y ahora Dios dijo, no, esto no va a quedar así. Todo el mundo se va a dar cuenta. Los sacaron muertos a los dos. Entonces, el versículo 3, ¿quiénes son sensibles al diablo? El versículo 3.
Dice, ¿por qué Satanás llenó tu corazón? Ayer explicaba qué es la palabra llenar. Rellenar un hueco. Que sí que las personas más vacías son las personas más sensibles para que el diablo los ataque. Porque hay gente que está vacía buscando cómo llenar su vida. Esta gente quería ganar protagonismo en la iglesia, pero ¿cómo lo quería ganar? Mintiendo. No hay necesidad de hacerlo. Pedro le está diciendo, no hay necesidad de hacerlo. No hay necesidad de que como todo el mundo está dando, tú también den. Por eso en la iglesia nos enseñamos a dar por emociones para la gente que viene, que a veces no nos conoce de años. ¿Por qué? Yo siempre digo a la gente, usted no tiene que dar emocionado, porque después se va a arrepentir. Dice, no, yo porque di la plata, me movieron las emociones y un montón de cosas, porque está en sus manos. Usted puede hacer con lo que quiera, dar o no dar, nunca dar nada. Es usted toma la decisión. Pero cuando una persona busca reconocimiento público, porque está vacío, va a hacer lo que sea para que la gente lo acepte. Y ellos estaban buscando esa aceptación y no saben que eso los llevó a la muerte. Las personas más vacías que yo veo en la vida son las personas más sensibles para ser atacados por los demonios. Demonios de alcohol, demonios de drogas, demonios de inmoralidades, porque ellos están buscando cómo llenar tanto vacío que tienen. Entonces, si no lo llena Dios ese vacío, ¿quién lo va a llenar? El diablo, con sus espíritus. Posiblemente hay personas que estaban pensando algo diferente acerca de la liberación, y por eso me gusta estudiar la Biblia con las personas. Sexto, vamos a ir a otra vez a nuestro hermano Saúl, o Samuel. Saúl, pero vamos al libro de Samuel. Ahora sí le voy a explicar cuál fue la raíz del problema de Saúl. Y usted le va a ver por qué Saúl terminó endemoniado. Se lo va a explicar en la Biblia. Vamos a ir otra vez, 1 Samuel 10, 21 al 23. E hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias. ¿Y qué dice la Biblia? Y de ella fue tomado ¿quién? Saúl, hijo de Cis. Y le buscaron, pero no le hallaron. Es decir, le pongo en contexto. Hay una escena ahí donde están escogiendo quién va a ser el primer rey de Israel. Y cayó en Saúl. Saúl estaba buscando burros. Es una predicación pasada que daba que llama buscando burros encuentras un reino. Porque él estaba buscando los burros de su papá y se encontró con un profeta. Y el profeta le dijo todo lo que le iba a pasar en su vida. Y este hombre estaba buscando burros. Yo hoy pensaba mientras estaba durmiendo 15 minutos, David pastoreaba ovejas y Saúl pastoreaba burros. Tal vez por eso fue tan terco, porque se acostumbró con los burros tanto tiempo a que los burros se arrean y las ovejas siguen. David creció en un ambiente de ovejas, este creció en un ambiente de burros. No sé si me estoy haciendo entender. Es mejor tener ovejas que burros. Entonces, 1 Samuel 10, 21, dice entonces, y le buscaron pero no fue hallado, 22. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún había venido allí aquel varón. ¿Y qué dice Jehová? Dice, no lo busquen, vayan a tal lugar, allá está escondido. Y lo están esperando públicamente para el día de la coronación de rey. Vea el primer detalle. Está toda la ceremonia, está listo todo el lugar. Están esperando que llegue el rey. Y dice, pero ¿dónde está el rey? El futuro rey, no lo encontramos por un lugar. Entonces le preguntan al Señor, ¿dónde está? Entonces el Señor le dice, tranquilo, ahí busque lo que está escondido en el bagaje. El bagaje es un lugar donde ponían algunas cosas. Él estaba por allá metido. Y mire lo que dice el versículo 23, como para que vea quién era él. Entonces corrieron y lo trajeron de allí. O sea, como quien dice, no vino y no lo sacaron. Y puesto en medio del pueblo, dice la Biblia, desde los hombros arriba, más alto que todo el pueblo. ¿Sí lo puede ver? No era chiquitico, no era el Huila. Este era un tipo gringo, en medio de huilenses. Parado, grande, dice que todos los hombres le llegaban los hombros. Y dice una palabra que era hermoso. Todas las chicas deliraban. Le mandaban mensajes. El nuevo rey de Israel es simpático. Pero él estaba ahí escondido. Miren lo que dice el versículo 25-27. Dice, y Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro
¿Qué dice la Biblia? 26. Y envió Samuel a todo el pueblo, a cada uno a su casa, y también Saúl se fue a su casa en Gabaa, y fueron con él los hombres de guerra cuyos corazones Dios había tocado. ¿Quién nos tocó? Mire, él ya tenía el respaldo de Dios, va a tener la unción de Dios, el poder de Dios, la admiración del pueblo, ya lo tenía todo. Pero préstele atención, cuando lo fueron a llamar, él estaba escondido. Ahora, dice el versículo 27, acá hay una cosa bien especial, pero algunos perversos dijeron, ¿cómo nos va a salvar este? Y le tuvieron en poco y no le trajeron regalos el día de la coronación. Más el que dice la Biblia, disimuló, pero eso lo guardó en el corazón ya. Vaya poco a poco. Todo el mundo vino y rey, rey, y él escuchó que gente dijo, este de rey que tiene, no tiene nada, este mechudo no es sino alto porque tiene el cabello largo. De rey no tiene nada, ¿qué le vamos a llevar algo? Y él lo escuchó, no les dijo nada, pero lo guardó en su corazón y se hizo de cuenta como que si no lo hubiera oído. Entonces, ¿no ha pasado eso? Que usted dice, voy a hacerme cuenta que no oí, pero oí. ¿Y usted se queda normal? Nadie se queda normal. Y más si estaba hablando mal. ¿Sí o no? Usted dice, esa vieja no sé qué, y se dice, yo escuché que la vieja era yo. Y usted se va a la casa diciendo, normal. Nadie se va diciendo, sí, esa vieja que estaban hablando, esa vieja era yo. Capítulo 13, versículo del 8 al 11. Vamos allá al 13. Y esperó 7 días. Ahora, bueno, viene otra vez, ya está avanzando, ya ha hecho proezas. Dice la Biblia que un día el pueblo se unió como un solo hombre y tuvo una batalla, una victoria impresionante. Ahora vienen para otra batalla. Entonces Samuel le dice, espérame 7 días, no hagas nada hasta que yo descienda. Dice, y esperó 7 días conforme al plazo que Samuel le había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal. ¿Y qué estaba pasando con el pueblo? Comenzó a desertar. Versículo 9. Entonces dijo Saúl, tráeme el holocausto, tráeme las ofrendas de paz. ¿Y qué hizo? Venga, yo mismo hago el holocausto. ¿Y qué dice el 10? Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, apareció Samuel. Y Saúl salió a recibirle todo contento, a saludarle. Y versículo 11 dice, entonces Samuel le dijo, ¿qué has hecho? Hermano, ¿qué has hecho? Saúl le respondió, porque vi el pueblo que se desertaba y tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos ya estaban reunidos. Y yo dije, ¿qué pasó? El pueblo se me está yendo. ¿Y qué va a pasar? La guerra la vamos a perder. Entonces yo venga y hago lo que le tocaba hacer a Samuel, era hacer los sacrificios. Y el versículo 24 dice así, 13:24. Entonces Saúl le dijo a Samuel, más adelante, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Pero sigamos, capítulo 15, versículo 26, otra vez. Vamos al 26. Y Samuel le respondió a Saúl, no volveré contigo. A los que estuvieron en la escuela transformado leímos todo el pasaje. El día de los más tristes, el día que Dios le dijo, no más contigo, nunca más. Y la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para siempre y no serás rey de Israel. Qué triste noticia. Pero mire lo que él le dice el versículo 30. Bueno, se asió Samuel para irse y le dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel y vuelvas conmigo para que yo adore a Jehová. ¿Qué es lo que usted está viendo en él? Él tenía un problema fuertísimo y se lo voy a explicar ya para no demorarme. Los problemas de Saúl son emocionales. Una raíz de rechazo tan profunda que lo primero cuando lo fueran a ungir estaba lleno de miedo, si ya Dios lo había elegido. Comenzó a guardar las palabras de desprecio de la gente y las comenzó a acumular en su corazón. Cuando comenzó a ver que el pueblo se le iba, él dijo, yo no puedo quedar mal delante del pueblo, yo tengo que quedar bien delante del pueblo. ¿Qué está buscando él? Aceptación, admiración. Después le acaban de decir, te van a quitar el reino. ¿Y qué dice él? No importa, pero baja conmigo para que la gente piense que todavía Dios me respalda.
¿Cuál es el problema de él? ¿A quién ataca el diablo tanto? A las personas con problemas emocionales profundos. Por eso el diablo quiere dañar a las personas entre más temprano. Los quiere dañar. ¿Por qué? Porque saben que la estructura emocional es atacada por el enemigo. Él es un hombre que lucha con el temor. ¿Y cómo termina después? Pasa de todo este rechazo ¿a qué? A volverse súper rebelde. Él quiere quedar bien con la gente. No importa si queda mal con Dios. ¿O qué se llama? Rebeldía. Y ahí es donde sale el famoso pasaje. Dice, como pecado de adivinación es la obstinación. Y como idolatría es la rebeldía. Él pasó del rechazo a la rebeldía. Y de ahí pasa del capítulo 15, termina la triste historia y pasa al 16, 14, donde dice, y el Espíritu Santo lo abandonó. Porque él no se arrepintió de corazón, decir, Señor, yo hice lo malo. Él que quería es, yo necesito que la gente me respalde. Yo necesito que la gente me admire. Yo necesito que la gente me siga siguiendo. No importa cómo yo esté. Yo necesito es que, ¿por qué? Porque era un hombre en búsqueda de aceptación, de aceptación, de aceptación en la vida. Yo quiero un reino, es para que la gente me pueda ver que yo sí soy capaz. Es raro porque él es de la tribu de Benjamín, pero le voy a decir secretos de esto para entender un poquito más el contexto. La tribu de Benjamín es la tribu más pequeña de todas. Posiblemente él viene de un pueblo insignificante. Y usted sabe que cuando uno ha venido de contextos tan pobres, a veces tiene que renovar mucho el entendimiento. Pasa usted de un lugar pequeño a ser ahora el hombre que lidera toda una nación. Pero hay gente de la nación que él no lo quiere. Y él lo guarda en su corazón. Y comienza a guardarles resentimiento. Y comienza esa búsqueda de aceptación. ¿Usted no sabe que eso pasa tanto en el medio de nosotros? Tantas niñas que se dejan hacer tantas cosas en la vida, buscando aceptación. Tantas personas para no salir de los grupos, se dejan hacer bullying. En las iglesias, tantas personas buscando esa posición, esa admiración, todas esas cosas de las personas, porque en la vida, toda la vida fueron rechazados. Entonces esta es una oportunidad para usted llenarse de esas palabras diferentes. El diablo ataca a las personas con estructuras emocionales débiles. Cuando estuve en el ministerio, en otro ministerio, y ahora que estoy en este ministerio, yo he visto que las experiencias demoníacas más fuertes con las cuales yo he estado cerca no han sido con personas satanistas ni no con nada de esas cosas. Son con personas con quebrantos emocionales muy profundos. Ahí he visto la obra del diablo fuerte. Y voy a cerrar, que me queda apenas el tiempo, para decirle un poco acerca de que hay una cosa que creo que es una dirección de Dios muy precisa para este seminario. Y esta tarde me demoré en terminar un poco porque el Señor me hizo pensar en el Evangelio, en varias cosas. Y es, anoten, si quieren anotar, Mateo 15, 22. No sé si lo tienen ahí. Le voy a explicar esto. ¿Qué dice? Vamos a Juan capítulo 4, 45 al 46. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron y habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque todavía ellos habían ido, 46. Cuando vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, bueno, dice que había un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo y la Biblia dice que estaba gravemente enfermo, que se iba a morir. Vamos a leer otro texto para decirle la idea. Lucas 7:12. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, está hablando Jesús, aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda,
y había con ella mucha gente de la ciudad. Y ustedes saben que Jesús resucita a este chico. Vamos a leer Mateo capítulo 17, 15. Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático. ¿Lunático qué es? Eso todavía es vigente, pero en otro ámbito. Es muy raro, porque estas cosas no se ven tan común, pero a Jesús hubo un caso en la Biblia. Y quiere decir que si hubo un caso en la Biblia, deben haber muchos en el mundo. Y es que cuando la luna está llena, los chicos se endemonian. De eso se trata los lunáticos. Entonces, como especie, como el hombre lobo, de ahí viene esa teoría. Cuando luna llena, la persona, los demonios entran en acción. Dice, y padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces, ¿qué más? Versículo Lucas 9:38, de la misma historia. Estamos en la misma historia, para ya ir cerrando la noche. He aquí un hombre de la multitud clamó diciendo, maestro, te ruego que veas mi hijo. Es el único que ¿qué? Que tengo. Marcos 9, 21 y 22. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Y él le dijo, ¿desde cuándo? Desde niño. Desde niño pasa, versículo 22, lo siguiente. Muchas veces lo echa en el fuego. ¿Quién? El demonio. Muchas veces lo mete al agua. ¿Para qué? Para matarlo. Usted tiene que ver las intenciones de los demonios. Eso es. Dice, pero si puedes hacer algo, ten misericordia y ayúdanos. Si usted ve estas 4 historias, posiblemente todos son hijos únicos. Pero más allá que hijos únicos no lo sean, yo nunca me había percatado a cuántas personas en la Biblia Jesús, porque dice Juan que no se registró todos los milagros, pero en estos varios milagros hay estos y hay 2 más, creo que hay 2 más, donde son niños que estaban atormentados por espíritus. Un espíritu de muerte mató a un niño y la señora era viuda y fuera de eso era el único hijo y ahora se queda sin el hijo. Hay otro hijo que lo está matando y este niño desde pequeñito, desde que es un niño, el diablo lo echan al fuego en el agua y nadie puede hacer nada cada vez que venga la luna llena. Y Dios comenzó a ministrarme esto, fuerte, porque esto ya es más profético, pero que tiene que ver hacia dónde está ahora el ataque del diablo. En Éxodo dice que todo varón primogénito es de Jehová. Para mí en la gracia no solamente es el varón, sino el hombre y la mujer. Dice, todos son hijos suyos, pero el primero es para mí. Y yo he entendido en el Espíritu y otras personas han estado entendiendo, el ataque de Satanás primero es contra los primogénitos. ¿Por qué? Porque ese tiene que ser consagrado a Jehová. Dice, cuando la mamá abra matriz, ese primero. Todo debe ser para Jehová. De los primeros. Y el Señor comenzó a ministrarme acerca de la necesidad de levantarnos fuertes en oración, en cuidado y en muchas cosas. Porque el diablo tiene una estrategia y es cómo dañar entre más rápido a un niño, dañarlo. Porque si lo daña desde muy temprano, con problemas emocionales, dejándole huecos en la vida y todo lo que acabamos de enseñar, dejándolo vulnerable, va a ser más difícil esa persona después de restaurarla de adulto. El pasado, las iglesias solamente eran los adultos y los niños, allá todos en un cuarto metidos. Yo me acuerdo eso, que así crecí yo en la iglesia, viendo, es decir, 20 niños en un cuartico ahí coloreando, lo cual no es malo, pero nunca se prestó atención que ahí el diablo estaba haciendo mucho daño, porque pensábamos que era más importante los adultos, y que un niño no es media persona, es una persona que está en proceso de formación, y Dios me ha hablado fuerte acerca de esto, porque según la Biblia y según el tiempo profético, las balas van a ir en contra de los niños, de los primogénitos, porque eso tenía que haber sido consagrado para Jehová.
Quiere decir que los demás no están para servirle a Dios, por supuesto. No quiere decir que ni el tercero ni el cuarto, entonces ellos están para hacer. No, sino que Dios dijo, yo me quedo con el primero. ¿Por qué? Porque Dios siempre ha querido lo primero. Dios quiere que, porque si usted le entrega el primero a Dios, usted no sabe si va a tener más. ¿Y qué tal que Dios le diga, tú tuviste uno, eso es solamente mío, tú te quedas sin nada? Por eso hay que consagrarlo a Dios. Entonces el diablo va a hacer todo lo posible por dañar la herencia de los primogénitos. El diablo está atacando fuertemente a los niños para comenzar desde niños. ¿Cómo dañarlos? Acá hay 4 esferas. Atormentarlos con un demonio, que es la primera. La otra esfera, ¿qué es? Enfermarlos. La otra esfera, ¿qué es? Matarlos. O la otra esfera es mantenerlos atormentados todo el tiempo. Y todos estos 4 eran niños. Entonces yo creo que tenemos que prestarle atención porque el enemigo tiene ahí sus balas. Y si estamos hablando acerca de personas vulnerables, influenciales para que el enemigo venga a hacer su obra, son los niños, porque en esa etapa, pues ellos no saben defenderse, los que lo defienden son los papás. Yo casi puedo decir que la gente que tiene 3, 4 hijos se va a dar cuenta que con el primogénito ha sido duro. No le hago levantar la mano porque pero que estoy seguro que con el primogénito, con el primero ha sido difícil. Claro, siempre hay ovejas negras. Y a veces es la pequeña o el mediano, lo que pasa es con esto, pero no está hablando de eso. Está hablando de que a veces el mayor a veces es más resistente al evangelio. ¿Pero por qué? Porque es la persona que debe de servirle a Dios en el evangelio, por eso es. Entonces por eso el enemigo quiere impedir que eso se dé en el primogénito. Así que su primer hijo, su primera hija y todos los demás tienen que ser consagrados al Señor. Pero no descuide el propósito eterno de Dios, porque ahí hay un ataque que el enemigo está tratando de lanzar. Antes de que Jesús apareciera en la tierra, pues el diablo mandó a matar a los niños. La primera vez. La segunda vez va a ser lo mismo. Antes que Jesús aparezca en la tierra, el ataque va a ser contra los niños, porque es la generación, la última que falta por ser salvos. Así que démosle gracias a Dios y terminemos esta noche. Señor, te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús por la palabra tuya, Señor, porque tu palabra nos va direccionando hacia dónde tú quieres llevar. Tú quieres despertarnos y estar alertas, despiertos, sobrios, porque sabemos que estamos en medio de una batalla, Señor. Y el enemigo anda como león rugiente, pero nosotros lo resistimos firmes en la fe en el Hijo de Dios. Por eso nos anclamos y nos aferramos al Hijo de Dios. Señor, gracias. Delante de ti están nuestras vidas, nuestros caminos y esta noche nuestro descanso. Que las horas que podamos dormir sean reparadoras. Que nuestro cuerpo reciba la fuerza de Dios para continuar mañana con el tercer día de ayuno en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que Dios les bendiga. Una feliz noche para todos.